9 de la noche con 5 minutos en Italia. Tenemos el gusto de iniciar esta emisión del día de hoy, teniendo la grata presencia de don Gustavo Espinosa, ex diputado del Parlamento peruano, periodista y obviamente maestro, con quien vamos a hablar un tema muy importante, por muchos países puesto en la agenda política y por otros muy pocos felizmente ignorado, pero es necesario hablar del papel histórico y de la enorme muestras de solidaridad que siempre ha demostrado nuestro hermano país de Cuba. Hablar de Cuba es hablar de un país que destaca no solamente en educación, en deporte y, por qué no decir y resaltar el importantísimo papel que tiene en lo que se refiere a salud. Pero también no podemos dejar de mencionar el bloqueo constante a nivel económico que ejerce este país injerencista que es Estados Unidos. Este tema tan importante y que lo maneja muy bien, del cual vamos a aprender, por sobre todo vamos a abordarlo con don Gustavo Espinosa, toda vez de que se ha emitido una carta dirigida al actual presidente que ya está por dejar su función, a John Biden, y que va a dar mucho que hablar y es necesario analizarla en todo sentido. Con este y otros temas referidos a Cuba, retornamos en breve en Todo Cambia Noticias. Don Gustavo Espinosa, muy buenas tardes en el Perú. Gracias por estar en Todo Cambia Noticias. Su saludo para nuestros seguidores de Todo Cambia. Muy buenas tardes, queridos amigos. Programa de Todo Cambia. Compañera Manuela Bastidas, un placer estar con ustedes y ciertamente una gran satisfacción tener la posibilidad de hablar sobre Cuba en una coyuntura tan importante como la actual. A disposición de ustedes. Así es. Señalaba, y usted mejor conoce el escenario, yo ignoro, obviamente, muchas cosas y va a ser un gusto aprender de manera conjunta tanto mis seguidores y quien le habla. Hablarnos de Cuba, decía, es hablar de un país que sufre por más de 60 años un bloqueo económico que afecta directamente a la población inocente, por cierto, y que ha demostrado una integridad, una fortaleza, Cuba como pueblo unido, como pueblo que ha sabido afrontar estos bloqueos. ¿Qué tendría usted que decirnos frente a esto que está afrontando Cuba por más de 60 años, don Gustavo? Bueno, hay diversas formas de iniciar un conversatorio referido a Cuba y a su relación con los Estados Unidos, que constituye el nudo gordiano de la situación actual. Por ejemplo, podríamos decir que los Estados Unidos tienen interés en Cuba no a partir de la Revolución Cubana. La enemistad de Estados Unidos hacia Cuba no data de 1959, cuando Cuba se propuso construir una sociedad mejor, más humana o más justa, o cuando en 1960 proclamó el carácter socialista de la revolución. En realidad, el interés de Estados Unidos por Cuba es muy anterior. Incluso Abraham Lincoln, cuando fue presidente de Estados Unidos, quiso anexar al territorio cubano al territorio de los Estados Unidos. Ellos siempre, desde 1860,
mostraron un gran interés por incorporar a Cuba a los Estados Unidos. Para ellos Cuba era un poco como la ventana hacia el Caribe, era la puerta principal que les daba acceso al mar Caribe, que para ellos era un mar vital para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces idearon diversos procedimientos. Por ejemplo, idearon la tesis de ocupar militarmente Cuba, y lo intentaron en diversas ocasiones. Pero también pensaron en la posibilidad de anexarse a Cuba simplemente, cosa que hicieron cuando en 1898 ocuparon Cuba para contribuir, como dijeron, a la independencia de Cuba del yugo español, y pretendieron quedarse en Cuba para convertir a Cuba en lo que sería después Puerto Rico, un estado libre asociado. O cuando pensaron en la posibilidad de comprar el territorio cubano, comprar la isla con sus habitantes incluidos para incorporarla al territorio de los Estados Unidos. Esto viene pues desde mediados del siglo XIX. No es una cosa última, no es una cosa reciente, ni tiene necesariamente una connotación ideológica o política. Simplemente es el afán de expansión territorial del imperio, que es lo que ha mantenido la política general de los Estados Unidos a lo largo de los siglos XIX y XX. Es una manera de asumir, digamos, el análisis del tema. Una segunda manera es hablar de la relación entre Cuba y Perú, que no es tampoco una relación que viene de 1959. La relación de solidaridad entre Perú y Cuba es mucho más antigua. Cuando los cubanos en 1868 organizaron la insurrección contra el dominio español, proclamaron la rebelión de los mambises y establecieron el gobierno de Cuba en armas, el primer gobierno en América que reconoció al gobierno de Cuba en armas fue el gobierno peruano, y que no solo reconoció, sino que ayudó económicamente y hasta militarmente a Cuba para que Cuba desarrolle su lucha por la independencia de ese país. No hay que olvidar que los gobiernos de esa época, 1865, 1870, 1875, los gobiernos de Pardo y de Prado, los gobiernos peruanos, fueron gobiernos que ayudaron militarmente a Cuba. Incluso una de las personalidades más destacadas del Perú a lo largo de toda la historia, don Miguel Grau Seminario, se presentó en Palacio de Gobierno a la cabeza de un grupo de parlamentarios para demandar al gobierno peruano que ejecute tareas de solidaridad con Cuba. Y el presidente de la República, Mariano Ignacio Prado, en esa época, envió a varios de sus hijos a luchar en solidaridad con Cuba. Leoncio Prado y Grosio Prado combatieron en defensa de la independencia de Cuba en distintas circunstancias. Y hasta hubo un tercer hijo, un tercer hermano de ellos, que participó en esas luchas. Entonces, ahí hubo pues una relación acuñada a través de la historia
que se fue repitiendo en distintas etapas del proceso social. Y claro, las tuvimos de una manera mucho más gráfica y sugerente también en el siglo XX, para señalar el episodio más destacado, que fue el apoyo de Cuba al Perú, cuando el 31 de mayo de 1970 ocurrió el terremoto de Huaraz. En esa circunstancia, Cuba y Perú no tenían relaciones diplomáticas. Después de la crisis de la OEA en 1960, cuando Cuba fue expulsada de la OEA por presión del gobierno norteamericano, y pese a la resistencia del canciller de la dignidad, el canciller peruano, Porras Barnechea, Cuba y Perú dejaron de tener relaciones diplomáticas y no las tenían en 1970. Pero eso no impidió que ocurriera la tragedia. Cuba, su pueblo y su gobierno se movilizaran para apoyar y ayudar a los peruanos con todo. Y hubo 150,000 cubanos que dieron su sangre. A la cabeza de ellos Fidel, que donó su sangre también para expresar de manera concreta el apoyo material de Cuba hacia el Perú. Y entonces hay hospitales cubanos que se crearon y brigadas médicas que vinieron, y combatientes cubanos que perdieron la vida, como Elpidio Beróvides, que cayó en un accidente carretero en la zona de Patás, en el departamento de La Libertad, cuando se trasladaba llevando la solidaridad de Cuba para el Perú. Entonces es una forma práctica de ver el respaldo a Cuba, la relación con Cuba. Y una tercera manera. Adelante, sí, disculpe la interrupción, adelante. Y decía, y una tercera manera es ver lo que pasaba en América Latina antes y lo que pasa ahora. Hay una fecha que cambia la historia de América Latina. Antes del 1 de enero de 1959, América Latina era simplemente el depósito, el granero, donde se conservaban las riquezas que estaban a disposición de los grandes consorcios, de las empresas transnacionales y de los grandes capitales de los Estados Unidos. A partir de la Revolución Cubana, es decir, a partir del 1 de enero de 1959, ese escenario cambió. Y a partir del 1 de enero de 59, América Latina es un campo de batalla, donde está planteada la lucha de los pueblos por la recuperación de sus riquezas básicas, por la afirmación de su soberanía, por la confirmación de su independencia y por la construcción de un mundo distinto, más humano y más justo. Entonces son tres formas de ver la influencia de Cuba y su relación con nuestro país. Lo que hay que decir es que en los últimos 60 años ha habido una relación fluida entre Cuba y Perú, y que además esta relación ha generado un vínculo de amistad indestructible. Hay que recordar que en estos 60 años Estados Unidos impuso el bloqueo contra Cuba. El bloqueo contra Cuba fue consecuencia de una iniciativa del Departamento de Estado,
hubo un asesor del Departamento de Estado, un señor Mallory. Este señor presentó un memorándum en abril de 1960 recomendando la adopción de medidas que configuraban el bloqueo a Cuba. Y decía en este memorándum, hay que adoptar medidas que signifiquen el apremio y la presión máxima sobre la economía cubana, porque hay que lograr que cunda el descontento y la desesperación en Cuba. Hay que lograr que el pueblo cubano pierda su decisión de apoyar al gobierno de Cuba y de